buenas tardes a los amigos televidentes de la Mesa Redonda. En nuestro programa, en la tarde de hoy, estaremos centrándonos en dos acontecimientos muy importantes que tuvieron lugar ayer domingo. Me refiero a las elecciones generales en México, de la cual saldrá el nombre del próximo presidente de ese país, y también la arrancada oficial de la campaña por la presidencia en Venezuela. Estaremos haciendo referencia también a un acontecimiento también muy importante para nuestra región. Me refiero a las cumbres de Mercosur y UNASUR que tuvieron lugar en Argentina, dos eventos que estuvieron marcados por la situación en Paraguay. Esos serán los temas que abordaremos en la tarde de hoy en nuestro programa, en el cual me acompaña la licenciada Marina Menéndez Quintero, subdirectora editorial del periódico Juventud Rebelde, también la licenciada Nidia Díaz Fernández, analista de temas internacionales, y como se va haciendo habitual desde internet, la licenciada Elisa Beatriz Ramírez Hernández, periodista de Radio Habana, Cuba. Hoy en la Mesa Redonda. Antes de conocerse los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, se atribuyó la victoria. Por su parte, el candidato de la izquierda anunció que esperará el escrutinio final para fijar su postura. Al calor de la campaña electoral de este 2012 en México, surge el movimiento Yo Soy 132 como muestra del rechazo de los estudiantes a las propuestas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Marea Roja es el nombre que recibió la movilización revolucionaria en el centro del país, donde un pueblo eufórico asistió masivamente para apoyar a su candidato. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra sección La Noticia del Día. Obviamente, la noticia del día podría ser el resultado de las elecciones en México o la arrancada oficial, como decía al principio, de la campaña en Venezuela, pero como serán los temas de nuestra mesa redonda, les propongo entonces abordar otra realidad política. Vamos hasta Siria. Allí, después de una reunión auspiciada por Naciones Unidas, bueno, la oposición armada al gobierno de Bashar al-Assad ha dicho que no a los nuevos intentos de paz de Kofi Annan, el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe. Veamos qué dicen las televisoras extranjeras. Grupos de la oposición siria intentan buscar un plan que insiste en la salida del presidente Bashar al-Assad del poder. El encuentro se produce poco después de que rechazaran una hoja de ruta internacional que prevé un gobierno transitorio. La reunión se realizó bajo el auspicio de la Liga Árabe en la capital egipcia, El Cairo. En la asamblea participaron representantes de Egipto, Turquía, Irak y Kuwait, entre otros países. La oposición siria rechazó las propuestas de la reunión de Ginebra de este fin de semana sin especificar el porqué. La reunión, que durará 2 días, se realizará en medio de la violencia que vive la nación árabe y que hasta el momento deja más de 10.000 muertos según la ONU. Damasco responsabiliza de esto a grupos armados infiltrados. Y para complementar esta información que dábamos como la noticia del día, apuntar que Rusia, según la agencia Prensa Latina, prepara encuentros entre Kofi Annan, repito, el representante de Naciones Unidas y la Liga Árabe, con esta oposición siria, y también Colombia, que asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, dice que la crisis en Siria será su prioridad. Conocida nuestra noticia del día, les propongo entrar ya en los temas que nos ocupan la tarde de hoy en la Mesa Redonda. Y este domingo casi 80 millones de mexicanos fueron citados a las urnas para elegir a más de 2.100 funcionarios públicos, entre ellos senadores y por supuesto el presidente, el nuevo presidente del país, que ha sido, vamos a decir, la competencia que más atención mediática ha generado, aunque no solamente es la importante. Yo les propongo ver qué decía hoy por la mañana la cadena multiestatal Telesur sobre este acontecimiento. ¿Cómo anda México? Veamos. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Enrique Peña Nieto, encabeza por un pequeño margen los resultados preliminares. Pero incluso, aún sin conocerse el resultado oficial, Peña Nieto celebra atribuyéndose la victoria. Voy a ejercer una presidencia democrática que entienda los cambios que ha experimentado el país en las últimas décadas y actuaré
conforme a la nueva realidad. El aspirante por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, López Obrador, no reconoció de inmediato a su rival como ganador. Es fundamental la transparencia, es fundamental el que tengamos un recuento de todos los datos. Sencillamente no hay todavía los datos. Hace falta tener el escrutinio legal, hace falta tener la legalidad del proceso electoral. Desde un hotel de la Ciudad de México, donde se concentraron cientos de sus simpatizantes desde tempranas horas, López Obrador agradeció a quienes le dieron su voto, así como el apoyo que le dio el movimiento progresista y Morena. En su alocución subrayó que en la contienda faltó equidad. A partir de este miércoles comenzará la fase final del conteo de votos con el cómputo de las actas distritales. En 2006, de acuerdo con las cifras oficiales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, López Obrador quedó de segundo ante el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, por menos de un punto porcentual. La candidata presidencial Josefina Vázquez Mota admitió su derrota incluso antes de conocer los resultados del primer boletín oficial y dijo que seguirá supervisando el trabajo del próximo presidente mexicano. Esto dijo. Estaré vigilante con toda la fuerza y con todo el poder que me dan los millones de votos de que se cristalicen las reformas estructurales que requiere el país y de impedir el retorno del autoritarismo, el imperio de la corrupción, de la impunidad y de la rendición frente al crimen organizado. Es la escritora mexicana Elena Poniatowska y la directora de teatro Jesús Rodríguez afirmaron que hay denuncias de violencia y fraude en el proceso electoral que se realizó este domingo para elegir al nuevo presidente de México. Yo creo que sí, yo creo que si están aquí es porque ahí se ve la desconfianza y el desacuerdo y la decepción y además el creer que los resultados, además estuvimos 20 minutos en San Luis Potosí y en 20 minutos subió una cantidad de puntos. ¿Te imaginas? Subió de, no sé, entonces hay que ver todo eso. Además estamos acostumbrados y hay curados de espanto con las trampas, ¿no? Fíjate cómo está la gente, es impresionante porque hay mucho más que en el fraude del 2006. Ahora sentimos que la gente ya no resiste una más. Entonces vamos a ver cuál es la reacción estos 3 días y sobre todo esperar al miércoles, porque creo que esto que ha planteado Andrés Manuel es lo más sensato, porque si no, en este momento en México se desataría la violencia en este momento. Bueno, veíamos algunas reacciones, como bien dice este reportaje, todavía no se conocen los resultados oficiales, pero ya se va aclarando el panorama. Y con estos resultados preliminares, Marina, ¿qué análisis se puede hacer? ¿Se puede decir que las encuestas de alguna manera acertaron con lo que iba a pasar en México después de este domingo? Mira, de cierto modo, yo creo que lo que sí, es decir, los analistas están remarcando mucho de que ha sido el gran fracaso del PAN y la gran derrota del PAN, del Partido Acción Nacional que estaba en el poder. Y yo creo que si bien es cierto, bueno, desde luego que perder la presidencia es un hecho a tomar en cuenta, y no solamente la presidencia, sino además la mayoría en el Congreso, y además algunas gobernaciones, dos gobernaturas que perdió el PAN, yo creo que no era noticia. Me parece que aquí mismo habíamos comentado que dentro de lo difícil que se presentaba un pronóstico con vista a las elecciones en México, lo que más claro estaba era que lo más probable que el PAN no repetiría, no solamente por el hecho de que se ejerciera un voto de castigo después de 12 años que han empobrecido más al país y han incrementado la violencia, sino además porque obviamente la gente quería algo nuevo. Por eso yo pienso que en todo caso, y creo que está muy a tenor también con lo que escuchábamos en el reportaje, es decir, desde el punto de vista de impacto, el que se ha anunciado como triunfo del PRI tiene más peso, tiene más repercusión para la izquierda, en este caso el movimiento progresista representado por Manuel López Obrador al frente del PRD, del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano, porque eran las dos opciones que estaban peleando realmente según reflejaban los sondeos y según podía verse también de los actos de campaña. El PRI, que es el que aparece hoy como ganador según los conteos rápidos, y de eso voy a hablar después, y este movimiento progresista encabezado por López Obrador.
al parecer los sondeos tenían razón en el sentido de que, aunque eran profusos y algunos discordantes... Habíamos hablado de la guerra de encuestas, 14 encuestas diarias, algunas con resultados diferentes. Algo muy atormentador. Sin embargo, casi todas, la mayoría apuntaba a augurar como ganador al PRI en la persona de Enrique Peña Nieto. Hoy estos resultados de conteo rápido, como se les llama, que tendrán que ser recontados después, como está esperando López Obrador para emitir un criterio. López Obrador no ha impugnado el resultado, pero ha dicho que no comentará hasta tener todos los votos contados con este conteo tradicional. El PRI en este conteo rápido decía, aparecía a las 12 del día, cuando estaban contabilizadas el 95% de las boletas, con un 37% de los votos para Peña Nieto, lo que equivalía a unos 17 millones de votantes, y el PRD con el Movimiento Ciudadano y el Partido Progresista tenía a esa hora 31,76%, es decir, una diferencia escasa de 6 puntos. En realidad, yo creo que si no ha sido de photo finish, la diferencia ha sido bastante escasa en relación con lo que las encuestas auguraban cuando anunciaban que la diferencia en todo caso estaría entre un 11 y entre un 17%. Marina, sí. Nosotros, bueno, le dedicamos este tema también a una mesa anterior, incluso una mesa de Telesur en la que estuvimos ambos y analizamos el tema de México, pero me parece oportuno volver a tratar un tema que nosotros abordamos en esa mesa, y es, de alguna manera, cómo también con estas elecciones se ha consolidado el PRD, o sea, tuvo una mayoría en el Distrito Capital, y también aquella estrategia del PRI renovado, que al parecer dio buen resultado. Mira, aunque yo creo que el movimiento progresista encabezado por López Obrador y el PRD no tuvo la presidencia, sí experimentó avances en estas elecciones. En primer lugar, porque ahora es la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados, porque ha ganado 2 gobernaciones, una de las cuales arrebató precisamente al PAN, y porque esto, pues además, como te decía, va a ser mayor ahora su presencia en el Congreso. Yo creo que en ese sentido podemos decir que efectivamente la izquierda avanzó, aunque los votos no fueran suficientes según lo que se ha arrojado hasta ahora, y es algo ya reconocido, para obtener la presidencia de la República. Y del PRI me parece importante también, pues, remarcar, como tú decías y habíamos estado comentando días atrás, que estamos hablando de un partido revolucionario institucional renovado, con caras nuevas. Yo recuerdo que en algún momento de la campaña algunos analistas extranjeros se preguntaban cómo podía ser posible la vuelta del PRI 12 años después de haber salido del poder tras 7 décadas en el gobierno. Y me parece que ello está no solamente en la respuesta que está buscando la población mexicana a sus padeceres, a sus dolencias, sino además en esta renovación que ha presentado a un partido aparentemente con un discurso más moderno. Digo aparentemente porque, bueno, es lo que podemos ver desde aquí. Sí es tangible que ha habido un trabajo desde la base con la presentación, como les decía, la captación y la presentación de políticos jóvenes, incluso muchas mujeres. Enrique Peña Nieto es uno de esos políticos jóvenes, es un abogado de 45 años, que bueno, fue primero gobernador en el Estado de México, es la única carta de presentación que tiene. López Obrador, por ejemplo, es un hombre con una trayectoria política mucho más larga, que había sido gobernador en el Distrito Federal, donde el PRD arrasó. Me parece que eso es importante señalarlo. No, y que es un feudo importante, ¿no? Es la capital del país. La capital del país, y donde la labor de López Obrador, pues, se recogió todavía en estas elecciones, donde ellos arrasaron tanto en los votos para la presidencia como en los votos para la gobernatura. En sentido general, pudiéramos apuntar que el PRI ha ganado, es decir,
Peña Nieto apareció como ganador en 20 estados de la República y el movimiento progresista en 8 estados de la nación mexicana. Estos son los resultados más importantes. Por supuesto, el PAN también habrá que decir que quedó en un tercer lugar, es obvio, con un 24% de los votos para Josefina Vázquez Mota. Y bueno, Peña Nieto ha augurado en su discurso de reconocimiento, digámoslo así, de aceptación del triunfo electoral, las consabidas frases de que gobernará para todos los mexicanos, pero algo que me parece importante, que va a traer posiblemente sus fricciones en el Congreso, y que es la posibilidad de darle participación a la iniciativa privada en la empresa nacional del rubro más importante, en Pemex, en Petróleos Mexicanos. Bueno, veamos qué pasará en México, pero yo les propongo ahora conocer otras noticias también relacionadas con esta jornada electoral, y también cómo, no solamente qué reflejaron los medios digitales, sino también cómo se reflejaron en internet, en los foros y en las redes sociales esta campaña. Vamos con Elisa Ramírez desde internet. Sí, muchas gracias, Oliver, y bienvenidos a todos los que nos acompañan en la mesa redonda de hoy. Mi recorrido por las redes comienza en el indiscutible titular que está rondando ahora por los principales medios, y es que el candidato por el Partido Revolucionario Institucional de México, Enrique Peña Nieto, está encabezando la votación según los conteos preliminares del Instituto Federal Electoral de México. Pero quiero detenerme sobre todo en cómo la prensa digital está enfocando esta situación en México. Por ejemplo, aquí podemos observar en la página de la cadena multinacional Telesur una etiqueta sobre con el título México Decide, una etiqueta de la red social Twitter, y que está invitando a los usuarios a sumarse a la conversación para debatir y que cada persona pueda tener su criterio y compartirlo en esta red social. También unos dosieres especiales con la misma etiqueta de México Decide, y podemos entrar precisamente para ver cuánta información nos está brindando acerca del proceso de votación, quiénes son los candidatos, cuáles son los movimientos sociales en este contexto, y bueno, algunas orientaciones a la población en torno a las elecciones. Otro dato importante nos lo da el periódico El Economista, que su titular dice que Google, o sea, uno de los mayores buscadores del mundo, y el Instituto Federal Electoral están juntos para los comicios electorales. Esto se concretó, por ejemplo, en que los resultados de las elecciones en México estuvieron disponibles en directo por la plataforma Google Maps, o sea, los resultados en tiempo real por estado, candidatos, partidos y coaliciones, pues las personas estuvieron siguiéndolas a través de esta plataforma. Y también Google creó un diseño para su logotipo en homenaje a estas elecciones. Se le llama a este diseño que ellos hacen alegóricos a determinadas coyunturas Doodle. Pues en este caso muestra al pueblo votando en las urnas, y también con una etiqueta que si los usuarios pinchaban, pues podían entrar hacia varias páginas que estaban dando seguimiento constante a estos acontecimientos. El diario El Informador nos está precisamente diciendo que la jornada electoral mexicana acaparó los espacios en los portales, los principales espacios en los portales de internet, y me parece que sería interesante ver que no solamente grandes medios como El País, The Washington Post, The New York Times, The Guardian, estaban siguiendo estas elecciones. Por una parte son grandes monopolios y consorcios mediáticos, pero también de otra parte estaban las redes sociales, la red social Twitter, la red social Facebook, y esto hace mucho más participativo el proceso y mucho más diverso. En cuanto a las redes sociales, sería bueno centrarnos en el uso que han hecho de ellas el movimiento estudiantil mexicano Yo Soy 132. Es un movimiento que nació en mayo pasado y en contra de todo el poder mediático alrededor de la campaña del Partido Revolucionario Institucional, y que en este caso pues usó muy hábilmente las plataformas digitales para transmitir cualquier irregularidad o anomalía que se diera en este proceso. Ellos desplegaron por el país más de 3.000 observadores, como nos dice la agencia Prensa Latina, y estos observadores pues fueron tuiteando todo el tiempo cuáles eran los principales incidentes que estaban rondando el movimiento electoral. En este caso, hoy, luego de darse a conocer los principales resultados del conteo de votos, el movimiento
convocó a una marcha para denunciar esas anomalías y delitos electorales, tales como la instalación tardía de las casillas, la quema de las urnas, y bueno, ellos registraron una serie de irregularidades por las cuales convocaron a una marcha para denunciarlas. Y precisamente queremos recordar que en estos días también varios titulares han reproducido determinadas revelaciones que hizo el periódico británico The Guardian, en el que supuestamente dicen que una unidad secreta de Televisa, que es la mayor cadena televisiva mexicana y una de las mayores de habla hispana en el mundo, promocionó a Peña Nieto desde el 2009, cuando él se convirtió en gobernador del Estado de México. Pues precisamente este es una de las principales demandas que está haciendo el movimiento Yo Soy 132, y es la manipulación mediática que hizo Televisa junto con otros consorcios mediáticos, y en quienes favorecieron la candidatura del PRI, y por supuesto esta promoción en favor del PRI pues fue en detrimento de otras, como del progresista Andrés Manuel López Obrador. Otro tema importante que está marcando esta jornada electoral fue el grado de violencia que hay en México, que como sabemos siempre está caracterizando ese panorama. Por ejemplo, este titular nos dice que el México elige presidente en un clima de violencia por el narcotráfico. El narcotráfico, que muchos especialistas incluso dicen que es realmente la fuerza que está dirigiendo México, y no los políticos o cualquier otra fuerza. Pues en este caso, a tal punto llega la situación de violencia en México, que el diario The Washington Post está difundiendo a través de varios diarios como Vanguardia y otros medios digitales, que el actual presidente de México, Felipe Calderón, anunció que abandonará México por temor a la violencia generada precisamente a través de este clima de inestabilidad social. Pues el propio presidente de México está diciendo que no puede vivir en México. Ya vamos sacando nuestras propias conclusiones. Por aquí me despido en mi primera parte de hoy en las redes. Bueno, muchas gracias, Elisa. Con casi una cuarta parte del total de hispanohablantes del mundo, México es un país situado en la parte meridional de América del Norte. Es la 14ª nación más extensa del globo y el principal destino turístico de América Latina. Los Estados Unidos mexicanos tienen una superficie total cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados, dividido en 32 estados federativos. La sede del gobierno se encuentra en Ciudad de México, zona designada como Distrito Federal. Su población ronda los 112 millones de habitantes, los cuales tienen mayoritariamente como lengua materna el español, al que el Estado reconoce como idioma oficial junto a 67 dialectos indígenas. México es también una de las regiones con mayor diversidad de climas en el planeta, apreciándose dos zonas geográficas muy bien definidas, la tropical y la templada. Asimismo, clasifica como uno de los 12 países más diversos del orbe, siendo hogar de casi el 12% de la biodiversidad mundial. Esta nación tiene una economía de libre mercado basada en las exportaciones de productos como el petróleo, la plata y el cobre. Los principales socios comerciales son Estados Unidos, Canadá, Japón, Venezuela y Brasil. Otros sectores fundamentales en la economía mexicana son el turismo y el recibo de remesas, siendo la tercera nación que más mercancías de este tipo acoge. A pesar de ostentar un índice de desarrollo humano alto, la nación muestra un desigual reparto de sus riquezas que se manifiesta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población. Bueno, algunos detalles sobre México en nuestra sección La Geográfica, que en esta ocasión ha sido realizada por 4 estudiantes de periodismo que tenemos de práctica en nuestro programa. Pero, Nidia, si vamos a analizar las elecciones en México, el resultado de estas elecciones, obviamente hay que hablar del contexto electoral
que de alguna manera, o el contexto nacional, ¿no?, en cuanto a política, en cuanto a economía, en cuanto a lo social, que de alguna manera ha condicionado o ha sido más o menos que responsable de estos resultados. México hoy, ¿qué está pasando con México? Bueno. Una pregunta un poco abierta, pero bueno. Sí. No, pero no importa. Yo pienso que, bueno, Marina ha adelantado, igual que todos los despachos de prensa, que Peña Nieto, es decir, el PRI, vuelve de nuevo al gobierno mexicano. López Obrador está pidiendo un conteo de votos. Más allá de que gane uno u otro, el presidente que asuma hoy la responsabilidad de dirigir por un próximo sexenio la vida nacional mexicana se va a encontrar con muchas dificultades. Muchísimas dificultades, porque bueno, como lo acaba de decir esa monografía que acabamos de presentar aquí en la mesa, pues México es un país de grandes contrastes, un país de casi 112 millones de habitantes, pero el 48% de esa población está sumida en la pobreza. 48%, es decir, 52 millones de personas. 52 millones de personas, de los cuales casi 12 millones de personas sí viven por debajo del nivel de la pobreza, es decir, en la indigencia, en la extrema pobreza, y hay 8 millones de jóvenes, un sector poblacional muy importante en el país, que apenas, es decir, ni siquiera estudia en esta votación, ni siquiera estudia ni trabaja. O sea, que el panorama social que tiene México es un panorama social muy difícil, y es precisamente una de las de la base que propició que durante toda esta campaña electoral, de la cual se ha hablado allí, dos de los temas fundamentales que se tocó por parte de todos los candidatos fue el tema de la economía y el tema de la seguridad, es decir, el tema de la violencia. Estamos hablando de un país que, como bien lo dijo ese reporte de los estudiantes de periodismo, es la 14ª economía del mundo. Pero no solamente eso, en México residen los 11 de los hombres billonarios que tienen ingresos billonarios, el más rico del mundo radica en México, que tiene, se dice que tiene un monto de casi 70.000 millones de dólares en patrimonio personal, y sin embargo tenemos 52 millones de pobres. Solamente en el sexenio que termina con el periodo de Felipe Calderón, 15 millones de mexicanos ingresaron al umbral de la pobreza. Estamos hablando de un país que tiene ese esquema social o esta situación social producto de un alto grado de comprometimiento que tienen en la economía las grandes corporaciones. Un país que su economía, incluso sus sectores estratégicos de esa economía, están controlados por esas grandes corporaciones que, por supuesto, a lo único que aspiran es a la ganancia, independientemente de la inversión social, de la inversión en infraestructura, de la búsqueda de la ampliación de empleo, es decir, del poner empleo, del bienestar social. Del bienestar social del país. Estamos hablando de un país que además viene ya de regreso de un Telecán, de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, que provocó un desastre en el campo económico, es decir, en la agricultura. Sí, eso también quería preguntarle, Nidia, porque no solamente son los grandes retos que va a enfrentar este presidente, sino también las pocas posibilidades de solucionar problemas que son estructurales, porque el Telecán no puede ir hacia atrás, y ha sido responsable, como usted decía, de mucha de esa pobreza. México, y eso lo hablaba Marina el otro día, México perdió su soberanía alimentaria, su autosuficiencia alimentaria a partir de Telecán. El agro mexicano, prácticamente la economía mexicana en la agricultura, pues prácticamente se fue al traste, ¿no?, por esta situación del Telecán. Pero no solamente el tema de la autosuficiencia alimentaria, está el tema de incluso la pérdida de la soberanía que ha tenido México en algunos
franco que México ha perdido a partir de convenios militares que ha hecho fundamentalmente con Estados Unidos. No podemos ignorar que México, y esto forma parte también de los controles que hoy tiene que enfrentar un gobierno que, como tú dices, tendrá muchas dificultades y muy pocas aspiraciones para poder saltar por esas dificultades. Es decir, el hecho de la injerencia cada vez mayor del gobierno de Estados Unidos, de los sectores militares de Estados Unidos en la vida, en las Fuerzas Armadas y en la seguridad interna mexicana es muy grande, y eso ha provocado esto de la pérdida también de la soberanía. México prácticamente está indefenso en 3.000 kilómetros de frontera común con Estados Unidos, y por supuesto la violencia, ¿dónde radica? ¿Dónde radica? En la búsqueda de estos 52 millones de pobres, de estos sectores excluidos y marginados, en busca de subsistencia. ¿A través de qué? Bueno, a través del narcotráfico, del crimen organizado, que los utiliza como caldo de cultivo para ellos seguir enriqueciéndose. Esto provoca que, además del tema económico, está el tema de la violencia, el tema de la guerra contra el narcotráfico, que en un sexenio, para ubicarlo específicamente, porque fue cuando más dinero se erogó para el combate contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, ya ha dejado un saldo de 60.000 muertos, ha dejado un saldo de 20.000 desaparecidos, ha dejado un saldo de casi 250.000 de desplazados, y por supuesto con niveles de agresividad, niveles de sadismo por parte de estos sectores del crimen organizado, que ya han llegado a mutilar los cuerpos de no solamente las asesinas, sino que las mutilan. Es decir, todo esto es el telón de fondo que lleva a una campaña en la que los actores, es decir, en el caso de López Obrador, en el caso de Peña Nieto y de Josefina, pues se entraran un poco obligados por el propio electorado a tratar estos dos temas de campaña como temas prioritarios, pero no quiere decir que sean los únicos que se trataron. Incluso el tema de la violencia fue un poco llevado por encima, es decir, no se trató de profundizar mucho en esto por las circunstancias que todo el mundo sabe de cómo este crimen organizado ha ido copando diversos estamentos, diversos sectores del poder, lugares del poder político. Así que quien en este momento asuma la presidencia lo hará con esto, y como tú dices, un poco con las manos atadas por la firma de convenios anteriores, sobre todo con Estados Unidos y con, es decir, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, y por el control que tienen las grandes corporaciones. Ya Peña Nieto lo anunciaba, es decir, claro, abrirse más a el capital privado y, por supuesto, vaciando el carácter público de las instituciones mexicanas. No, precisamente por esa responsabilidad que indiscutiblemente tiene Estados Unidos con esa situación en México, yo creo que las elecciones en ese país, en México, tuvieron como que su espacio, ¿no?, en esa gran prensa norteamericana, que no es muy dada a tratar temas mucho más allá de su frontera. Y como resultado unida de toda esa situación social, económica y política, bueno, se dio el movimiento, un interesante movimiento estudiantil, el movimiento Yo Soy 132. Ya Lisa en la sección de internet hacía referencia, y los propios estudiantes de periodismo, repito, que están de prácticas en nuestro programa, también nos han acercado al tema. Veamos. Al calor de la campaña electoral de este 2012 en México, surge el movimiento Yo Soy 132 como muestra del rechazo de los estudiantes en la Universidad Iberoamericana a las propuestas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto. El Partido Revolucionario Institucional afirmó que quienes estuvieron en contra del candidato fueron manipulados por representantes de otros partidos. Algunos medios de comunicación afines a Peña Nieto aseguraron que los participantes no eran alumnos de dicha universidad. Como respuesta,
131 estudiantes publicaron un video en la red donde mostraban sus credenciales con sus números de cuenta y nombres, para reafirmar que no habían sido manipulados y que sí eran estudiantes. Así nace Yo Soy 132, un movimiento estudiantil que se promulga partidista y antineoliberal. Como principios fundamentales se exigen la libertad de expresión y con ello la democratización de los medios. No distinguen entre universidades públicas y privadas e incorporan a movimientos sociales con similares demandas. Yo Soy 132 desplegó más de 2.000 observadores voluntarios en toda la nación para vigilar los comicios. Tras los resultados de las elecciones, el movimiento se declaró en contra de un presunto fraude electoral y afirmó que no reconocería al gobierno de Enrique Peña Nieto. Las acciones de Yo Soy 132 no se circunscriben solamente a la coyuntura electoral, pues aspiran a la total democratización de la sociedad mexicana. Bueno, yo les propongo ahora ir al lugar de los hechos. Nuestra periodista Irma Shelton está en el Centro de Operaciones Internacionales y tiene contacto telefónico con Jacinto Granda, corresponsal de Prensa Latina en ese país, para que nos hable un poco de cómo se ha desarrollado este proceso, sus apreciaciones, ¿no?, como observador allí en ese lugar. Veamos. Sí, hemos hecho contacto telefónico en el Distrito Federal de México con Jacinto Granda, corresponsal de Prensa Latina en ese país. Granda, nos gustaría conocer cómo marchó el proceso electoral de este domingo. Bueno, en primer lugar hay que decir que los resultados finales no están todavía oficializados, ¿no? Ayer a las 11:15, el Instituto Electoral Federal dio un parte basado en un conteo rápido, cogió un grupo de muestras de unas 7.000 casillas y entonces anunció los resultados que dan la tendencia, según ellos, de la votación para la presidencia. En ese informe se le da a Peña Nieto un por ciento entre 37.93 y 38.55 de la preferencia. Y Enrique Andrés Manuel López Obrador se da entre el 30.90 y el 31.86. Esos resultados se dieron sobre esta base de este programa de conteo rápido, pero a partir de ahí también se inició lo que le llaman el resultado de todas las preliminares, también del IFE, que ya no es esta muestra inicial del conteo rápido, sino que empiezan a contar también las tendencias de una forma más directa, que en estos momentos están dando que Peña Nieto tiene el 37.94 y Obrador de 31.81, o sea, unos 6 puntos menos. El miércoles conocerán los resultados finales ya oficiales del conteo que sí se hará en los 300 distritos electorales. En cuanto a esto, bueno, conocieron este conteo rápido, inmediatamente el candidato del PRI, Peña Nieto, se proclamó que había sido el ganador. Por su parte, Obrador planteó que él tenía que, antes de pronunciarse y esperar los resultados finales, refirió que realmente no hubo equidad en el proceso electoral y convocó también a los representantes del movimiento progresista que estaban en el proceso electoral que fueran todos los datos en los comicios para llegar a las conclusiones ya con mucho más juicio, con mucho más elementos. Por su parte, o sea, este resultado que ha dado el IFE ha traído protestas del movimiento estudiantil. Yo soy 132. Anoche mismo en el IFE, ante el IFE, un grupo de unos 400, quizás más estudiantes se manifestaron allí protestando por estos resultados que está dando el IFE de una forma tan anticipada, según expresan ellos. Y hoy convocaron a 2 manifestaciones esta tarde, aquí en el Distrito Federal. Una va a ser el movimiento Estela de la Luz y otra en el Zócalo capitalino, que viene a ser el corazón de la capital. También ha anunciado que está hoy el inicio, que van a continuar con las protestas en la misma medida en que se vayan conociendo los resultados que se están dando. Porque ellos impugnan que el IFE dio resultados muy anticipados al dar anoche ese informe de las tendencias y que van a continuar las protestas. Plantean que realmente hay irregularidades graves en el proceso, donde se trata de imponer a un candidato y hay manipulación de los medios en todo este proceso electoral, donde se trató de
favorecer al candidato del PRI. Granda, desde su punto de vista, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta el nuevo presidente de México? Bueno, imagínate, el país realmente, como se conoce, tiene muchos problemas. En primer lugar, bueno, está la situación de la violencia que se presenta por todas las actividades, sobre todo el narcotráfico. El narcotráfico que sin duda tiene como su causa quizás fundamental en el hecho de que México está al lado del país que es mayor consumidor de droga, los Estados Unidos. O sea que hay un comercio ahí muy grande en cuanto a la droga. En segundo lugar, y todas las armas, las principales armas con que cuentan los poderosos grupos de crimen organizado, precisamente parte de Estados Unidos, es parte del comercio de armas que llega aquí a México y que sin duda también es otro gran negocio. Ahí también se incluye el lavado de dinero de toda esta actividad narcotráfica, o sea que realmente en esta lucha contra el narcotráfico y contra la violencia que México sufre y padece, una gran responsabilidad recae en su solución del gobierno de Estados Unidos. El país también, como se conoce, tiene cerca de 54 millones de pobres, o sea que realmente es una situación económica dura para muchas personas, con una gran cantidad también de personas en pobreza extrema. Es la situación que tiene México. Realmente todos los candidatos, entre sus propuestas, conociendo los requerimientos de la población, han planteado un grupo grande de medidas necesarias que tiene que tomar el país para poder avanzar la economía, el desempleo, el asunto del desempleo, la educación, los déficits educacionales, en fin, hay muchos problemas sociales que también es necesario que este gobierno el nuevo gobierno debe tratar de resolver, ¿no? Muchísimas gracias, Jacinto, por toda esta valoración que has hecho para nuestra mesa redonda. Que pases buenas noches. Bueno, y solamente dar a conocer una noticia de última hora que está, bueno, en varios medios de prensa, en la red. Dice que el equipo de Andrés Manuel López Obrador, es una noticia de hoy, hace unos minutos, anunció que impugnará los resultados de las elecciones presidenciales al asegurar que hubo compra y coacción de votos. Jaime Cárdenas, representante del candidato de la izquierda a la presidencia ante el IFE, o sea, el Instituto Federal Electoral, mencionó incidentes registrados en Morelos, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Veracruz. Afirmó que ya reportaron esos casos al Instituto Federal Electoral. En esta ocasión hubo mucha compra y coacción del voto y tenemos pruebas. Esto es generalizado, ocurrió en todo el país, destacó según informa el periódico Milenio. El exconsejero del IFE afirmó que analizará la información para presentar recursos de impugnación. Bueno, una noticia que nos da a entender que se va a complicar bastante, ¿no es verdad?, la situación política en México. Ya, con esta noticia le ponemos fin a esta primera parte, o a este primer tema de nuestra mesa redonda. ¿Qué escenario competitivo enfrentará Cuba en los Juegos Olímpicos de Londres? ¿Cómo está conformada la delegación cubana a la cita olímpica? ¿Cuáles son nuestras principales posibilidades? ¿Cómo la televisión y la radio cubana transmitirán este evento? Sobre estos y otros temas de interés se hablará el jueves en la Mesa Redonda Nacional Cuba y los Juegos Olímpicos Londres 2012, en la que participarán representantes del INDER y el ICRT. Si usted desea participar con sus opiniones y preguntas, se puede hacerlo llamando a nuestro teléfono 646-5900 de 9 de la mañana a 5 de la tarde o escribiendo al correo electrónico mesaredonda@enet.cu y al sitio web www.mesaredonda.cubadebate.cu. Acompáñenos el jueves en la Mesa Redonda. Hablábamos al principio de otros temas interesantes también que vamos a abordar en nuestro programa. Yo propongo ya comenzar con uno de ellos y ha sido la reunión que tuvo lugar la semana pasada, Nidia, la reunión del Mercosur, donde un aspecto importantísimo fue la incorporación de Venezuela a ese bloque comercial. Creo que es el cuarto bloque comercial más importante del mundo. ¿Qué trascendencia puede tener esto, tanto para Venezuela como para el resto de los países miembros? Sí, el viernes precisamente se le dio ya la entrada oficial de Venezuela, que como todos se ha dicho en esta mesa en otras oportunidades, desde el año 2006
Venezuela había solicitado su ingreso y había sido aprobado por los senados, los legislativos de los países miembros, pero no del Senado paraguayo. No hay que decir por qué la composición de la derecha de ese Senado impedía el ingreso de Venezuela y finalmente ya se incorporó. Y el 31 de julio, precisamente en Río de Janeiro, tendrá la presentación oficial. Yo creo que es muy importante, lo dijo la presidenta Cristina Fernández, la presidenta Dilma Rousseff, es decir, la llegada de Venezuela. Cristina que termine y Dilma que asuma. Y Dilma que asuma la presidencia de este bloque regional. Es muy importante porque, en primer lugar, con Venezuela, y eso también lo dijo el presidente de Uruguay, el Mercosur llega al Caribe, ¿sí? No solamente un bloque sudamericano, sino que también sube al Caribe y puede llevar consigo a otros países de la región, de esa área, para incorporarlos posteriormente, como se está demandando por parte de los actuales mandatarios del bloque, que dicen que igual que Venezuela se incorporó, habría que incorporar a otros países, porque de lo que se trata es de ampliar este mecanismo de integración regional con vistas, bueno, a tener una economía, es decir, a enfrentar nuestra región los vaivenes de las crisis de la economía global. Indiscutiblemente para Venezuela es muy importante porque Venezuela se abre, es decir, llega, puede utilizar, entra a un espacio de 400 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto muy elevado también, y Venezuela aporta su experiencia a la vez que recibe algo tan importante en este momento para Venezuela como son los alimentos. Es decir, todos sabemos que Venezuela en este momento importa alimentos porque fue un país petrolero que no se diversificó y que sin embargo la revolución bolivariana está luchando precisamente por desarrollar de una manera endógena el campo, la agricultura venezolana con vistas a su soberanía alimentaria, pero mientras tanto llega con precios asequibles, con los principios de la complementariedad que priman hoy en el bloque, y por supuesto Venezuela aportará no solamente los hidrocarburos, el petróleo y demás, sino que también aportará esos principios que ya ha puesto en práctica en el ALBA, que son los principios de un comercio, es decir, de un bloque de integración que no pasa solo por el comercio y las aduanas, sino que pasa por los principios de la solidaridad, la complementación, el respeto a las asimetrías y el respeto, y la complementariedad. Bueno, si el Mercosur, como han expresado muchos de sus líderes, quiere convertirse como la especie de brazo económico de la UNASUR, tiene que cambiar esas concepciones originales, ¿no? Y creo que Venezuela puede ayudar mucho en eso, en ese nuevo enfoque más solidario, de más complementación. Yo pienso que, no podemos ignorar el hecho de que Mercosur es un bloque integracionista que viene marcado por el modelo neoliberal. No estamos hablando del ALBA, estamos hablando como el Pacto Andino, como el CELA, es decir, esfuerzos integracionistas que se han hecho en épocas pasadas y que, venían signados por las características, las circunstancias en las que fueron creadas. Pero resulta que, más allá del ingreso de Venezuela, importantísimo para el bloque y para Venezuela, está también el hecho de que hay un nuevo liderazgo que hoy asume también los destinos de estos bloques integracionistas y que le va poniendo aquel aspecto social, aquel aspecto de cooperación, aquel aspecto de solidaridad que le faltaban a estos otros bloques por las circunstancias, las coyunturas en las cuales fueron creadas. Así que yo pienso que sí, que Mercosur tiende, y así son los objetivos de los líderes que hoy lo conforman, tiende a ampliarse y ampliarse sobre la base de estos principios. Hay algunos analistas que hablan también que Venezuela podría venir siendo como una especie de país que traería el equilibrio, ¿no?, de esa institución que tiene dos grandes economías, Brasil y Argentina, y también, en este caso ahora, después de la exposición de Paraguay,
a una pequeña economía como es Uruguay, ¿no? Vendría como equilibrando. Precisamente uno de los problemas que le costaba avanzar al Mercosur era esa diferencia, que estaba integrado por dos grandes economías y con dos pequeñas economías que eran Paraguay y Uruguay. Es decir, no lograban sortear, no lograban hacer valer el respeto a aquellas asimetrías económicas que cohabitaban dentro de ese bloque. Yo pienso que porque ya la vida demuestra que solamente con la cooperación, la solidaridad y con mecanismos de intercambio, de complementación, es que podemos avanzar para hacer de la economía latinoamericana y caribeña una economía sólida que pueda enfrentar los vaivenes de la economía global, que por supuesto está en crisis en este momento. No, y también sería un bloque mediante el cual ya un grupo de países importantes, porque fíjense, estamos hablando de un bloque que va a reunir a dos grandes productores de alimentos, a una potencia del BRIC, pero también a las mayores reservas de petróleo del mundo. O sea, a la hora de negociar con otras instituciones o con el extranjero va a ser muy importante también. Por supuesto, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta para ya darle otra dimensión al Mercosur. Es decir, es un Mercosur que viene con otra formación, pero que la vida y la coyuntura actual y la perspectiva del nuevo liderazgo que la conforma está dándole mayores proyecciones y por supuesto va a ser un bloque integracionista afín a los intereses que hoy priman en Latinoamérica, que son los intereses de la unidad regional, de la unidad nacional y de la defensa de esos recursos naturales. Y para algo que se me había quedado, Venezuela va a recibir también, es decir, no solamente recibe en este primer momento alimentos, sino también va a recibir tecnología. Para todo esto acaba de firmar con Argentina la transferencia de tecnología para la fabricación de televisores digitales, que por supuesto en este esfuerzo educativo que lleva adelante Venezuela lo hará en un primer momento para satisfacer el mercado nacional, pero con proyecciones a satisfacer posteriormente el mercado internacional. Es decir, que hay una complementariedad y algo muy positivo en el ingreso de Venezuela. Bueno, ya eran, sí, se vino a de alguna manera reforzar relaciones que existían. Sabemos de las amplias relaciones de Venezuela, tanto con Brasil como Argentina y también con Uruguay, en el marco, bueno, de todo este nuevo espíritu de unidad en América Latina. Hay otro tema, que es el tema de Paraguay. Con eso estaremos hablando con Marina Menéndez, pero primero vamos a internet para conocer otros temas que también marcaron la agenda en estas reuniones. Sí, muchas gracias, Oliver. En nuestro segundo momento vamos a estar viendo, por ejemplo, el primer titular que nos muestra el diario La Nación. Dice que el Mercosur invitó a toda la región a sumarse al bloque. O sea, este es un saldo positivo que está teniendo esta 43 edición de las cumbres del Mercosur y, por supuesto, marcado por este ingreso de Venezuela del cual se estaba hablando recientemente. La invitación que hace el Mercosur a sumar más países de la región al bloque está encaminado, según nos dice este artículo, a fortalecer la industria nacional y hacer frente a la crisis internacional. De esta manera lo ha reflejado la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien convocó a ampliar el Mercosur para afrontar la dura crisis internacional. Así cita un titular del diario El Argentino. Pues la primera mandataria ha reflejado a través de su cuenta en la red social Twitter que la unidad de la región debe tener como objetivo fundamental que la crisis impacte en la menor medida posible en el desarrollo de nuestros pueblos. El compromiso es que esta integración sea aún más amplia, convocar a todos los países de la región. Esto es lo que nos ha permitido crecer. Así ha expresado Cristina Fernández de Kirchner sus propósitos de contribuir a que nuevos países estén integrando este importante bloque regional. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, también ha manifestado que el Mercosur es un escudo para protegernos del imperialismo y también hace alusión a otros mecanismos integracionistas regionales como lo es la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, y el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
Por otra parte, el presidente uruguayo también llamó a consolidar el Mercosur, y así lo refleja el diario El Pueblo en Línea, que el presidente de Uruguay, José Mujica, hizo un llamado para que Perú, Bolivia y Ecuador, por ejemplo, se pudieran integrar también al Mercosur, y reflejó que la ampliación de este bloque traería como resultados positivos la diversificación, el peso político y la complementariedad. Estos datos que anteriormente la profesora Nidia nos estaba explicando cuánto aventaja el proceso integracionista de la región. Recordemos que en diciembre del 2011 también el presidente de Ecuador, Rafael Correa, estuvo haciendo algunas gestiones en la pasada cumbre para intentar una adhesión a este bloque. Por otra parte, otro de los resultados de esta cumbre ha sido que el Mercosur elevará los aranceles a 200 productos de esta zona con el objetivo de frenar la avalancha de los productos que provienen de economías dañadas como la de Estados Unidos o la de la eurozona. Y finalmente, pues la alianza que se ha consolidado entre el Mercosur y China, pues ambas partes firmaron una declaración conjunta en la que se comprometen a fortalecer su cooperación económica en lo adelante. Este titular lo trae el diario La Información, y también otro titular nos dice que China y Mercosur aspiran a registrar 200.000 millones de dólares en comercio en el 2016. O sea, esta proyección de Mercosur no solamente hacia el interior de la región, sino también buscando otros horizontes y otros espacios de cooperación más equilibrados, más equitativos, y que aporten pues mayor desarrollo, independencia y complementariedad a sus funciones, pues es lo que ha reflejado la prensa digital internacional con respecto a esta última cumbre del Mercosur. Muchas gracias, Oliver, y por aquí... Muchas gracias a ti, Elisa, por estas informaciones. Adelantábamos, Marina, que estas dos cumbres, o sea, estábamos hablando con Nidia el tema de la cumbre del Mercosur, donde se unió a Venezuela como miembro pleno, pero también está la cumbre de UNASUR, o sea, ambas reuniones que coincidieron en tiempo y en espacio, vamos a decir, fue el tema de Paraguay, muy importante. ¿Qué se acordó? ¿Qué enfoque se le dio? No, mira, era obvio que Mercosur en esta cumbre ordinaria, la 43, y UNASUR en reunión extraordinaria, citada justamente para el tema paraguayo, no podían pasar por alto el hecho de que se ha infligido un golpe de Estado disfrazado de un problema constitucional, un golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay, y sobre todo porque ya la experiencia nos enseña que empiezan a querer proliferar los que muchos analistas, y en este caso la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, llamaba golpes suaves, golpes disfrazados de emociones constitucionales que no lo son, y que ponen en peligro la seguridad de nuestros procesos nacionalistas o francamente revolucionarios en América Latina. En ese sentido, la cumbre de Mercosur, por eso tuvo este punto, por supuesto, en agenda, y como de alguna manera ya se deslindaba de lo que habían estado conversando Nidia y tú, Paraguay fue suspendido temporalmente, no expulsado, pero sí suspendido temporalmente, hasta tanto se celebren elecciones generales. Dijeron que devuelvan la soberanía al pueblo para que sea un presidente elegido por las masas, un presidente democrático, el que encabece este reingreso, este retorno de Paraguay al mercado común del sur. Paraguay, como explicaba Nidia, que es uno de los países fundadores de este esquema subregional integracionista de los más pobres también, de las economías menos desarrolladas. Y bueno, esta suspensión que no va acompañada en este caso de la implementación de sanciones. Para proteger al pueblo de alguna manera de los efectos, ¿no? Así es. Los presidentes de los países miembros, Brasil, Argentina y Uruguay, se reunieron, se dice, largo tiempo antes de que lo hicieran con los países observadores del Mercosur, tales como Bolivia,
Colombia, la propia Venezuela, y acordaron justamente no aplicar sanciones en la presunción de no dañar precisamente con medidas coercitivas económicas a la población uruguaya. Paraguaya, perdón. En este mismo sentido se pronunció la reunión extraordinaria de la Unión Sudamericana de Naciones, que también tuvo una cita previa que estuvo encabezada por la anfitriona de ambas reuniones, Cristina Fernández, que fueron las dos en la localidad de Mendoza, en Argentina, por Dilma Rousseff, que como ustedes han explicado ahora pasa a la cabeza del Mercosur, en tanto a la cabeza de UNASUR, la presidencia pro tempore, la asume Perú, de manera adelantada con la salida de Paraguay, y se decreta igualmente la suspensión temporal hasta tanto haya elecciones democráticas en la nación paraguaya, pero igualmente sin el acompañamiento de sanciones. Hubo consenso, pero no fue una decisión que aplaudieran todos. Por ejemplo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, si bien no quiere tampoco dañar al pueblo, por supuesto, paraguayo, y sabemos sus esfuerzos en favor de la población latinoamericana, ha entendido, sin embargo, que se debieron implementar medidas más fuertes que hicieran sentir mejor el repudio a hechos deleznables como estos, que como ya sabemos tuvieron su primer escenario en Honduras con el golpe a Manuel Zelaya, donde hubo participación de militares, no aquí en Paraguay, pero que fue disfrazado también en Honduras como un problema constitucional de una decisión que estaba apegada y respaldada por la Constitución, que es el mismo caso que vemos en Paraguay, con el levantamiento policial en Ecuador, que también fue un intento. Está hablando un presidente que vivió un golpe de Estado y sabe de alguna manera las consecuencias, ¿no? No solo las consecuencias, no es las consecuencias, es el hecho de que se están instrumentando y se están poniendo a la orden del día esta nueva forma de tratar de mirar atrás, de echar atrás todo lo que ha avanzado América Latina en materia de integración, porque cuando hablamos del golpe parlamentario contra Fernando Lugo, no estamos solamente hablando, y lo hemos comentado aquí, de una sonada que pretende detener a un presidente que ya salía de la presidencia en unos meses porque venían elecciones. Estamos hablando de la posibilidad, como hemos hablado, de que esa derecha oligárquica que ahora usurpó el poder se lo quiera asegurar en los comicios, pero además y sobre todo estamos hablando de que se está advirtiendo a los países en procesos de cambio en América Latina, incluso con cambios tan a lo nacionalista, sin medidas demasiado radicales como el proceso que estaba emprendiendo Lula, que hablamos de que no había podido implementar la reforma agraria y hablábamos de las limitaciones de su mandato. Incluso a esos ejecutivos se les está aleccionando y se les está castigando. Y yo creo que todo esto, también toda esta reflexión, por supuesto, ha estado en el pensamiento y en la actuación de los presidentes del Cono Sur, ya fueran dentro del Mercado Común del Sur o dentro de esa agrupación más amplia que es la Unión Sudamericana, y creo que es también lo que está pesando en el razonamiento del presidente Rafael Correa, el hecho de enviar mensajes más fuertes que salvaguarden la democracia de estas naciones. Sabemos que existen, además, están implementados legalmente las cláusulas, los mecanismos jurídicos, digamos así, para tomar decisiones como la separación temporal. Está, por ejemplo, el acuerdo de Ushuaia II, que fue criticado justamente por la derecha paraguaya cuando Fernando Lugo lo suscribió, y que estipula la adopción de medidas en caso de rompimiento del hilo constitucional. Y lo que sí todo el mundo entiende y en lo que sí todo el mundo ha coincidido es en que se ha roto el hilo constitucional en Paraguay por la manera improcedente e ilegítima en que se efectuó un juicio político que estaba recogido por la Constitución, pero que se realizó de una manera ilegal, porque no dio tiempo a la defensa, porque no presentó pruebas y porque ni siquiera lo que se presenta como acusación resultan cargos, porque son realmente acusaciones netamente ideológicas y que no tienen, y la más
que era la que más probable era de poder palpar, que era la matanza o los muertos en aquella localidad del oriente paraguayo. No se permitió la investigación porque los mismos protagonistas de los hechos de aquellos francotiradores profanaron el lugar de los acontecimientos. Yo creo que todo esto está, los recuerdo porque es el sustento de estas medidas, de estos análisis, que incluso para alguna derecha en algunos países ha resultado fuerte. Creo que en Brasil se ha criticado la decisión de la separación temporal de Paraguay del Mercado Común del Sur y de la UNASUR, pero lo cierto es que está estipulado así en ambas agrupaciones, en ambos bloques, y lo cierto es, además de que obviamente se quiere instrumentar una vuelta de tuerca contra los procesos integracionistas en América Latina y el Caribe, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. También, bueno, el espíritu obvio del presidente Rafael Correa, cuando pidió quizás ser un poco más enérgico en estas medidas, es que realmente, Marina, y eso lo demuestra, bueno, de toda la historia que tú hablabas, hay que ponerle un coto. O sea, esa oligarquía, no solamente la oligarquía paraguaya, sino la oligarquía latinoamericana propensa a golpes de Estado, tiene que sentirse esas medidas. No solamente pueden ser medidas diplomáticas, tienen que ser medidas económicas también de alguna manera, ¿no? Dicen algunos analistas. No, en los hilos con Estados Unidos, recordemos a mí también lo que se ha develado, lo que hemos conversado, lo citaba Nidia hace algunos días también, las reuniones de la derecha, el Partido Colorado en Paraguay con la Embajada de Estados Unidos. Hay muchos, son muchos los que deben escuchar el mensaje de América Latina de que está pidiendo que se le deje ser independiente y se le deje emprender su propio camino. Ahora, Nidia, este gobierno ilegítimo de Paraguay, ante todo este contexto regional y también, bueno, los últimos acontecimientos que han sucedido en ese país, ¿cómo viene reaccionando? ¿Qué postura está asumiendo el gobierno de Federico Franco? Bueno, por supuesto, el gobierno de Federico Franco está asumiendo la misma postura que el gobierno de Micheletti en Honduras, es decir, está a la defensiva, es decir, esto es constitucional, lo que se estaba sucediendo en Paraguay era lo inconstitucional y están dando tiempo, es decir, ahora mismo, hace apenas un día, unas horas, el propio Federico Franco y su canciller hablaban de que van a apelar la suspensión de la cual fueron objeto en Mercosur a organismos internacionales. No han dicho ante qué organismo internacional, pero ya están lanzando la bravuconada de que es ilegal el haber suspendido a Paraguay. En este momento, por supuesto, se ha creado una comisión de crisis por parte de este gobierno usurpador, de este gobierno ilegítimo, y que tiene que ver con la movilización popular. Si bien, como decíamos en aquella mesa, el gobierno de Fernando Lugo no pudo instrumentar todos los sueños que lo llevaron a hacer justicia en favor de los oprimidos, de los pobres, de los marginados, sí fue fomentando a partir de la posibilidad, a partir de que sí se podía hacer en Paraguay un gobierno de inclusión, aún con todos los escollos y todas las trampas que encontró en el camino, pues fue fomentando en las masas paraguayas un nivel de conciencia que hoy, sin Fernando Lugo, hoy, sin aquel liderazgo de los movimientos populares, del Partido Comunista, que fue descabezado en su momento por la dictadura de Stroessner y posteriormente por gobiernos disque democráticos, pero que sabemos que respondían a la misma línea, pues entonces esa gente está en la calle y ante eso, ¿qué está haciendo el gobierno de Federico Franco? Está llevando adelante una estrategia, por supuesto acompañado de los medios, de dejar que se debilite, dejar que se cansen, dejar que se desmovilicen y solamente enfrentarlo en esta, primera etapa. Sabemos que hubo gases lacrimógenos, que hubo bombas de agua, que hubo represión en un primer momento, eso es obvio, pero a partir de ahora, de una semana en el poder, ¿qué está haciendo? Bueno,
estamos ignorando que están en la calle, los medios oficiales no los están publicitando estas manifestaciones, que incluso hay hasta cortes de carretera por la Ciudad del Este. Es decir, en muchas ciudades y poblados paraguayos la gente sigue movilizada, sigue pidiendo el retorno de la institucionalidad y del gobierno de Fernando Lugo. Entonces, ante eso, ¿qué hace? Bueno, vamos a dejar que esta gente se canse. Vamos entonces selectivamente a aprender a los líderes de algunas de estas organizaciones populares urbanas y campesinas, como es la detención del líder de los camperos hace unos días, y así... Y movilizaciones pacíficas, dicho sea de paso, o sea, que no hay muchos argumentos como para arrestar. No, son movilizaciones pacíficas, porque además esas movilizaciones las convocó el propio Lugo, siempre con este principio de enfrentarse pasivamente a los golpistas paraguayos. A mí me parece también hay una estrategia, Nidia, y recuerdo en ese sentido las primeras declaraciones de Federico Franco cuando usurpó la presidencia del país, que hablaba de que él sí iba, por ejemplo, a tratar algunos temas pendientes, como el tema, por ejemplo, de la reforma agraria. ¿Cree que también va a llegar, o se va a implementar una estrategia en la que el gobierno va a tratar de legitimarse con algunas medidas, de tomar algunas medidas en vista a las próximas elecciones, o de tratar de buscar, acciones que puedan ganarle un poquito de popularidad? Mira, el gobierno yo no creo que vaya a la búsqueda de ninguna medida para legitimarse. Ellos se dan por legítimos. Se dan por legítimos porque ese golpe de Estado se fraguó en la Embajada de Estados Unidos en Asunción. ¿Qué más legitimidad necesita la derecha paraguaya o la derecha de cualquier país latinoamericano que el respaldo de Estados Unidos? Ninguna. Si estamos mirando UNASUR, Mercosur, estamos mirando los gobiernos individualmente como están retirando o retiraron sus embajadores, pero estamos mirando que el llamado de Correa no tiene ese calado, porque seguimos la izquierda, para decirlo de alguna manera, y a lo mejor no debería decirlo, pero bueno, lo pienso, y como lo pienso lo digo, claro, la izquierda latinoamericana todavía un poco que teme cuquear a no solamente a la oligarquía, sino a esos intereses foráneos, y entonces vamos a ir poco a poco. A medias tintas. Vamos a ir a eso, y así Federico Franco llega al año 13 y Porfirio Lobo asumió el gobierno en Honduras y no pasó nada. Todo el mundo posteriormente fue reconociendo a Lobo porque dejó entrar a Zelaya, porque ahora, en fin, nosotros estamos todavía, el movimiento revolucionario, nacionalista, progresista de América Latina, todavía nos falta, a mi modo de ver, le falta esa contundencia de bloque. Es decir, estamos mirando lo que está pasando en el mundo. Los Estados Unidos quieren tumbar al presidente de Siria y no le interesa ni siquiera disimularlo. Lo dice, no va. El Assad hay que sacarlo y no camina a otra opción que no sea esta. Bueno, nosotros seguimos, vamos a empezar, nos vamos a aplicar medidas fuertes porque vamos a esperar, porque la institucionalidad, ¿y a quién está apelando Federico Franco? Está apelando nada menos que a una delegación de la Organización de Estados Americanos que está en este momento en una visita de información, es decir, para informarse está el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, con una representante ¿de quién? De Estados Unidos. Está mirando qué pasa. ¿Y qué es lo que dijo Insulza hoy en una conferencia de prensa cuando le preguntaron si la situación en el Paraguay era grave? Él dijo, no, me parece que la situación es especial y delicada, pero no es grave. Bueno, de todas maneras quiero hacer un breve comentario en algo que usted decía. La evidencia ha demostrado que esos procesos, los más radicales, han sido los más fuertes y los que han superado esos golpes de Estado. Ecuador, Bolivia, la situación complicada que ha habido, y también Venezuela, que es el último tema
de nuestra mesa redonda, fuerte el proceso en Venezuela, así lo dicen las encuestas. El presidente Chávez, algunas encuestas incluso aventaja en 40 puntos a su rival, las que menos ventaja le dan. Sabemos que hay encuestadoras también muy mediadas, ¿no?, por la oposición, le dan alrededor de 10, otras le dan 20, y como decía al principio de la mesa, este domingo arrancó de forma oficial, ya la campaña venía desde hace meses, pero arrancó de forma oficial la campaña electoral en Venezuela. Veamos cómo lo han recogido las televisoras extranjeras y estamos de regreso dentro de unos minutos para analizar este tema. La campaña arrancó fuera de la capital. El candidato opositor Enrique Capriles se trasladó hasta el sur del país, mientras en Caracas, representantes de la Mesa de la Unidad, coalición de partidos que lo apoyan, organizaron una caravana que fue perdiendo fuerza a lo largo del trayecto. Pocos fueron los que llegaron hasta el punto de cierre de la actividad. Sin embargo, la oposición consideró el acto como todo un éxito. Una campaña electoral atípica por varios elementos. El primero de ellos es que va a ser la más corta de la historia democrática venezolana. El segundo, que no fuera Caracas, la capital, el punto de arranque ni para el candidato de la revolución ni para el candidato de la oposición. El primero de ellos, Hugo Chávez, quien comienza con 20 puntos de ventaja por sobre Enrique Capriles Radonsky, según todos los sondeos de opinión, decidió arrancar su campaña en los estados Aragua y Carabobo, al centro del país. Marea Roja es el nombre que recibió la movilización revolucionaria en el centro del país, donde un pueblo eufórico asistió masivamente para apoyar a su candidato. Chávez no pierde porque no pierde, y no puede perder, porque si pierde no, estamos listos, nos apartan, nos dan patadas, nos dan de todo. Hugo Chávez asegura estar fortalecido para la batalla de Carabobo por la independencia nacional. El aspirante a la reelección levanta las banderas de la defensa de los logros de la revolución, como las misiones y la inclusión social de las mayorías. La burguesía y sus medios de comunicación se dirige contra mí. Yo creo que ellos no han entendido y quizá no entenderán jamás que Chávez, y esto no es una consigna, no, Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. El Partido Socialista Unido de Venezuela anunciará este lunes nuevas manifestaciones de calle con el actual presidente a la cabeza. Bueno, veíamos al presidente Chávez en un acto con el cual concluyó una caravana que iba desde el estado de Carabobo al estado de Aragua, la capital Maracay. Ahí fue donde se celebró este acto que ustedes veían en este reportaje. Marina, ¿qué opiniones te genera este inicio oficial de la campaña en Venezuela? Sensación de alegría, esa caravana tan contundente, ese Chávez que vimos. Oye, que tan fue larga y se vio gente y tan saludable. Chávez, no, la caravana inmensa. Bueno, nuestro enviado Juventud Rebelde en Caracas nos contaba ayer que se demoró 3 horas en apenas transitar 18 kilómetros justamente por la multitud que hizo lento el paso de esta caravana encabezada por el presidente, que salió de Carabobo, un lugar emblemático por supuesto por lo que nos recuerda de la batalla librada por Simón Bolívar, pero además porque es el nombre del comando de campaña que encabeza el PSUV, que va acompañado de otras fuerzas, y justamente que dejó ayer... En manos de un opositor, lamentablemente, pero bueno, demostró la fuerza que tiene el chavismo allí. El estado de Carabobo. El estado de Carabobo, claro, por supueso, por eso todavía debe tener una lectura doblemente importante, el hecho de que tuviera allí ese arraigo y ese acompañamiento, como tú decías, hasta Maracay. Y te iba a comentar que una manifestación que pues dejó escuálida, y le viene bien el apelativo que tiene siempre a la oposición, que también ayer, por supuesto, Capriles Radonsky pues lanzó su campaña, él en el estado de Bolívar, en tanto otros 6 contendientes que también participan, pero con ninguna posibilidad, también por supuesto arrancaron ayer con sus diversos actos proselitistas. Efectivamente, el reportaje lo recordaba, las encuestas cada vez
tú también lo decías, ofrecen de manera más sólida ventaja para el presidente Chávez. Ayer en su alocución, que duró 2 horas, después de este recorrido largo de 3, duró 2 horas su alocución al pueblo, estuvo recordando el propósito de obtener en estas elecciones 10 millones de votos, que sería la mayor cantidad obtenida, porque si mal no recuerdo, en el 2006 obtuvo Chávez 8 millones de votos poco más de 8 millones de votos para su reelección. 7 millones y pico, creo. Alrededor de 8 millones. Esta vez van por 10 y yo estoy segura de que lo lograrán. Pasos de avance que se ven a favor de la revolución bolivariana. No solamente la ejecución de todas esas misiones sociales que han ido dotando al pueblo de todo aquello que se les había quitado, no solamente el avance en lo económico y la mira puesta en el futuro, en lo económico. Chávez sigue hablando de que Venezuela sea una potencia, y ayer también estuvo recordando el que será el segundo plan socialista cuando sea reelecto a partir de este año 2012. Además de esto, Oliver, yo creo que ha habido un gran avance en la organización de manera, desde el punto de vista político. A ver, recordemos que Chávez llegó al poder apoyado por el pueblo patriótico, pero como comentábamos también en estos días acá, como otras fuerzas, como otros presidentes de izquierda en la región, sin un partido. Ya el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, yo creo que ha ido cobrando organización y fuerza todavía muy joven, y a eso se suma ahora esta iniciativa que ha sido la formación del Gran Pueblo Patriótico, que reúne junto con el PSUV a otras fuerzas políticas de izquierda, y también y sobre todo a los movimientos sociales y populares y sectoriales de distintos ámbitos que hoy están apoyando el proceso. Es esa unidad, claro, la que también ayer Chávez llamaba y también recordaba que era imprescindible y sine qua non para una victoria, que porque esté a la vista no está segura, y él lo reiteró. De hecho, esta solicitud a lograr los 10 millones de votos se explica en parte por algo que ha dicho Chávez también, o sea, es la posibilidad de dejar una victoria bien clara para no darle a la oposición la posibilidad de cantar fraude, que es la estrategia al parecer. Sabemos que la estrategia, eso te iba a decir, de la llamada Mesa de la Unidad Democrática encabezada por Enrique Capriles Radonsky, es justamente pues impugnar el resultado electoral y cantar fraude. No es la primera vez ni el primer lugar en que la oposición, cuando se ve en desventaja, acaricia esta idea. En Venezuela lo ha hecho también en otros momentos. Esto, visto hipotéticamente, podría dar pie a cualquier cosa, sobre todo tratándose de Venezuela. Lo mismo, un llamado a la sublevación, a un llamado a la desestabilización, que a la intervención extranjera, de lo cual para nada Capriles Radonsky dudaría. Por eso efectivamente se ha reiterado la necesidad de que todos los contendientes se comprometan a reconocer el resultado electoral. Todavía la Mesa de la Unidad Democrática no lo ha hecho. Chávez lo ratificó ayer, que reconocería el resultado electoral cualquiera que esté fuera. Ha dado ejemplo de ello cuando los resultados comiciales en cualquier tipo de contienda han sido adversos, y este es el panorama, un contexto en que con todo vigor las fuerzas bolivarianas van adelante, en que hay mucha fe en la victoria, pero en el que Chávez llama también a no ceder a la confianza, a mantenerse beligerantes en el mejor sentido de la palabra, y también vigilantes el día de las elecciones, y como tú decías, lograr una victoria aplastante, contundente, que deje sin ningún argumento a una oposición que no tiene
otra cosa que aludir que no sea la engañifa del fraude para no reconocer su derrota, y sobre todo cuando en un caso como el venezolano resulta tan difícil impugnar al Consejo Nacional Electoral por la manera, por el punto de detalle, por la manera automatizada, sin ningún tipo de posibilidad a cualquier fallo, en que ha organizado ya varios comicios. Este no será el primero y por lo tanto no será menos transparente y menos claro este torneo electoral. Bueno, y también una oposición que podría cantar fraude porque sabe la importancia que tiene estas elecciones. Si falla aquí, como todo parece indicar, como parece indicar las encuestas, bueno, pues ya indetenible el proceso bolivariano en Venezuela. Así llegamos a nuestros minutos finales. Muchas gracias a Marina, Nidia y a Elisa desde internet, y nos vamos con las imágenes del día que están dedicadas en esta tarde a los fanáticos de la selección española de fútbol. Tras coronarse campeón en la Eurocopa que tuvo lugar en Ucrania, bueno, pues la selección española arribó al país y estas son las imágenes. Muy buenas noches y nos vemos mañana en la Mesa Redonda.